Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este su espacio del Centro de Formación San Ignacio de Antioquía. Para el día de hoy pues vamos, como ustedes ven, hay un set un poquito pues adornado con libros. Precisamente el tema de hoy es el Día del Libro. Entonces 23 de abril, Día del Libro. Entonces aquí colocamos una frasecita muy famosa, dice: católico ignorante. Cuando hay un católico que no está bien formado, pues corre peligro, ¿cierto? ¿De qué? De ir al fanatismo, de perder la fe muy fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, católico ignorante, futuro extraviado. Y otro que dice: abra y lea. Recordemos que en la conversión de San Agustín, como que él oyó una voz interior que le dijo: abra y lea. Digamos que es una voz de Dios, una gracia actual. Y pues el único libro que tenía ahí a la mano era pues la Biblia que la mamá leía. Y entonces abrió y habló, y justamente el texto que abrió él de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos decía que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los mujeriegos, toda esa vida que él traía tiempo atrás, que ninguno de esos pecados heredaría el reino de los cielos. Entonces ahí fue donde él como que despertó y inicia el proceso de conversión. Entonces empezó desde la lectura especialmente de la Biblia. Bueno, sin más preámbulo, pues entonces pedimos al Espíritu Santo para que nos ilumine. Y yo lo que les voy a hacer es un poquito de cómo ha sido el proceso de lectura mío, y recomendarles algunos de los libros de pronto que están en la biblioteca mía. Bueno, empecemos entonces por el principal. Todo católico debe tener esencialmente la Santa Biblia. Entonces digamos que esta debe ser ojalá personal. O sea, si en una casa hay 4 personas, me imagino que deben haber por lo menos 4 Biblias, porque todos debemos estudiarla. Tiene que haber por lo menos un círculo de estudio cuando nos reunimos en comunidad familiar o personalmente en la oración que hacemos, digamos, de la lección divina. Tenemos que tener nuestra propia Biblia, ¿cierto? Entonces, yo por lo menos tengo como 3 o 4 Biblias de estudio, las que manejo, y tenemos la Biblia de Jerusalén, que es como la que tenemos para profundizar un poco mejor, que es una buena edición. Bueno, entonces la Santa Biblia, esta siempre la tiene que llevar como todo buen católico, aquí y en el corazón. Aquí como la cargan los protestantes, no, pero digamos que uno también es bueno saber que es la palabra de Dios y amarla, tenerla cerca al corazón. Digamos, a mí siempre me ha gustado tener la literatura, siempre me ha gustado tenerla en físico, y más la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando en las reuniones de la parroquia, yo siempre llevo mi Biblia en físico, porque es que muchos de los que están yendo pues dicen que la tecnología, entonces llevan el celular, y resulta que el celular no se puede venerar como puede venerar uno la Santa Biblia, que es palabra de Dios. Aquí solamente está Dios prácticamente, ¿cierto? En cambio en el celular hay mucha información mala, no se puede venerar. O sea, digamos que es un medio, pero no es el ideal. Para mí no hay como abrir un libro, ¿cierto? En físico, ¿cierto? Ahí veneramos a Dios y lo podemos amar específicamente desde la palabra de Dios. Bueno, otro libro que no puede faltar y debería estar entonces debajo del otro brazo. El cristiano tiene 2 alas, digamos, que es la palabra de Dios y la doctrina, que es el magisterio de la iglesia. Estas 2 son hijas de la tradición apostólica, porque es primero la tradición. Entonces la tradición, la Biblia es fruto de la tradición. ¿La tradición qué es? La tradición con T mayúscula. Ustedes van a buscar tradición en el diccionario, en la enciclopedia, y van a encontrar tradición con T mayúscula, ¿cierto? Así como van a encontrar Biblia con mayúscula o iglesia. ¿Por qué? Porque tradición es un nombre propio, hace referencia pues
a los primeros cristianos que recibieron directamente de Jesús el mensaje de salvación, y ellos fueron los que recopilaron, digámoslo así, la Biblia. Entonces la Biblia es hija de la tradición, y esto pues nos lo dice San Pablo en su carta, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Está revelada aquí, la verdad revelada, y en la tradición, en el magisterio, las enseñanzas, esencialmente en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero aparte de esto, pues hay otros documentos. Digamos que hay otro documento que se llama el de Singer, es donde se recopila toda esa doctrina del magisterio. Entonces todo lo que se ha venido dictando año tras año desde la iglesia, desde los diferentes concilios, las declaraciones ex cátedra, todo lo que es dogma y todo eso está recopilado en un documento que se llama de Singer. Yo personalmente pues lo tengo en electrónico, no lo tengo imprimido, pues una tareita que tengo que hacer, porque la idea es que es más fácil leerlo, se dañan menos los ojos en físico, y pues uno puede saber con qué cuenta, porque en cualquier momento se nos va al internet entonces pierde uno digamos la fuente. Esas son las fuentes. También hay otro documento que se llama la Doctrina Social de la Iglesia, también es hija del Concilio Vaticano II. Digamos, el Catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo es hijo del Concilio Vaticano II, y la Doctrina Social de la Iglesia es otro documento que es hijo del Concilio Vaticano II. ¿Y qué es el Concilio Vaticano II? Pues digamos, este es el fruto de ese encuentro de los obispos que hubo a mediados del siglo XX, donde se reunieron los obispos para tratar unos temas de iglesia. Y pues aquí el fruto son, hay 4 constituciones, hay varios decretos y algunas declaraciones. Por lo menos entre los decretos, entre las constituciones está la Lumen Gentium, ¿cierto? Constitución dogmática sobre la iglesia. Está la Dei Verbum, constitución dogmática sobre la revelación cristiana. Está la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. Y la otra constitución pastoral, Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo moderno. Digamos que esas son las 4 principales constituciones que debemos estudiarlas. No podemos quedarnos ignorantes de qué es la iglesia, cuál es la misión, cómo debemos actuar. Bueno, entonces este es, digamos, el texto base para poder nosotros pues actuar pastoralmente en la vida de la iglesia. Y también, hijo de eso, está el documento de Aparecida, documento conclusivo de Aparecida de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe. Pues también hay conferencias, digamos, los regionales. Aquí la del Latinoamericano y el Caribe, que anterior a esta conferencia de Aparecida, que es el encuentro allá en Brasil, estuvo la de Medellín, estuvo la de Puebla, estuvo la de Santo Domingo. Entonces la iglesia siempre ha estado ahí pendiente de cuál es digamos, el método más eficaz para la evangelización. Digamos, este Aparecida ya nos muestra cómo pues van a salir los procesos diocesanos de cada una de las iglesias particulares, en base a que somos discípulos misioneros de Cristo. Estamos llamados a ser misioneros para que en Cristo todos los pueblos tengan vida. Entonces esto es muy importante conocer eso. Aquí donde nace lo que nosotros llamamos el ADN del discípulo misionero, que no nos podemos quedar en solo discípulos, sino que tiene que ser el conocer a Jesús, acompañarlo, crecer y dar el fruto en la misión, y nuevamente, porque generación tras generación tiene que seguirse dando la evangelización. Bueno, hay otros libros, por ejemplo, este es de los primeros cristianos.
la patrística. Entonces saber que nosotros somos hijos, como ya les dije, digamos, de una tradición apostólica. Pues los padres de la iglesia nos enseñan mucho sobre la doctrina. Por lo menos el catecismo de la iglesia católica trae muchos textos de patrística. Entonces es importante saber, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que es el patrono del centro de formación en la fe católica, que es este espacio que le estamos brindando. Fue el primero que llamó a la iglesia católica. Él también nos enseñó mucho sobre la Eucaristía, mucho sobre la iglesia, el amor a la iglesia, la jerarquía, porque el Papa, tenemos que estar unidos al Papa. Todo eso es patrística. Está San Irineo, San Cipriano, todos esos grandes padres de la iglesia nos dejaron bases muy sólidas de doctrina. Bueno, este libro se llama Para Salvarte. También, pues, aunque es del padre Jorge Loring, que lo hemos escuchado de pronto por el canal de EWTN. Él es un jesuita español, y pues prácticamente la vida suya, su obra, es este libro, y pues él creo que todavía está vivo, pero para mí ya se puede morir tranquilo, porque miren, nos dejó una riqueza en esta obra. Se llama Para Salvarte. Es casi como un catecismo, pero para mí trae cosas muy importantes, porque él como que lo enriquece con cosas de ciencia, con testimonios, con pruebas. O sea, la fe no es una fe, digamos, que solamente es en la visión de la iglesia, sino que él la fortalece con algunas pruebas que desde la ciencia, desde el testimonio, desde la prueba. Entonces es muy importante también esto. Ojalá lo puedan adquirir, no vale mucho. Me costó creo como 30,000 pesitos, no vale mucho. Es libro Para Salvarte, también recomendado. Y este es el diccionario. Entonces, diccionario básico de la religión católica. Entonces, la religión también hay términos o cuestiones que uno a veces no conoce ni qué significan. Entonces, por ejemplo, le dicen a usted que providencia. Entonces, usted no sabe qué es providencia. Entonces, buscan en el diccionario, le dice providencia, término que en la teología cristiana designa el orden concedido en la mente de Dios para dirigir todas las cosas creadas a su fin propio. Según la doctrina católica, la providencia divina es eterna y directa. Dispone lo que sucede necesaria o contingentemente, y a ella están sometidas todas las criaturas. ¿Entendimos? La providencia divina desde el diccionario. ¿Qué te da el diccionario? Es básico, porque en el diccionario está todo. Allá está, digamos, pero el día que no tengamos Wikipedia, que no hay internet, como hoy, por ejemplo, que no hay internet, este videito lo vamos a subir más tarde o mañana, no sé. Entonces, es importante tener diccionario a la mano. Bueno, vamos a mirar, aparte de esto, pues también hay doctrina, hay mucho. Por ejemplo, la Suma Teológica, lo hemos escuchado de Santo Tomás de Aquino. Para mí es lo máximo que ha habido de doctrina. Por eso ese santo doctor de la iglesia, pues mi respeto siempre. Para mí no ha habido de pronto hombre más sabio en doctrina que Santo Tomás, ¿cierto? Yo no la tengo, pero sí la he manejado físicamente en bibliotecas, y pues la tengo en medio electrónico para consulta, ¿cierto? Entonces es bueno siempre que no nos quedemos, y ojalá pues pidamos al Espíritu Santo que nos vaya colocando a su debido tiempo pues lo que necesitamos para ir creciendo en la fe. Digamos, a nivel de documentos de iglesia, he ido imprimiendo así las encíclicas y las cartas apostólicas que nos han ido saliendo. Entre ellas, por ejemplo, esta es la Gaudete Exsultate. Esto salió hace como 2 años. Es el llamado, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, de Papa Francisco. Entonces estamos llamados a ser santos. El Gaudete Exsultate quiere decir alégrate y alégrate. Que recordemos en las bienaventuranzas, le dice a los discípulos, ¿no? Que nos alegremos, que tenemos una esperanza, estamos llamados para el cielo. Entonces la alegría es de la santidad.
el Papa Francisco. La Laudato Si también del Papa Francisco, pues todavía sigue estando de moda. Entonces ahí vemos cómo tenemos que cuidar nuestra casa común. Ya ahorita con esto del coronavirus y eso, pues se vio más la importancia de que la casa común, planeta, tenemos que cuidarlo entre todos. Entonces, pues hay que mirar las bases de dónde sale pues la necesidad de cuidar nuestra planeta. La Mystici Corpore Christi, sobre el cuerpo místico de Cristo. Entonces esta carta es del Papa Pío XII. Es muy importante porque es la que nos explica sobre el cuerpo místico. Somos la iglesia del cuerpo místico de Cristo. Desde aquí es donde yo empecé a entender esto de la teología, de quiénes somos y cuál es nuestra misión en la tierra. Entonces es importante sobre el cuerpo místico de la iglesia. Por ejemplo, aquí esta llama Miserentissimus Redentor, sobre la expiación de todo. Esto es sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la Lumen Fidei. Entonces esta es la luz de la fe. Es que documentos es lo que han ido saliendo, hay que irlos revisando. Algunos hay que volverlos a leer o releer o estudiar 2, 3 veces la Verbum Domini, sobre la palabra de Dios. Muy importante también. Esta también es esta es de Benedicto XVI, hija del Concilio Vaticano II. Entonces es importante la Verbum Domini. Aquí está la Evangelii Gaudium, Gozo del Evangelio, también es del Papa Francisco. Esta es muy importante, pues nosotros como misioneros tenemos que estar siempre pues alegres de la evangelización, y esto es lo que nos motivó pues y nos sigue motivando a vivir el servicio del Señor como misioneros. La Amoris Laetitia, sobre la familia, el amor en la familia. Entonces es también del Papa Francisco. Como el Papa Francisco también tiene ya bastante pues fruto de doctrina, así como lo tuvo Benedicto, el gran sabio de la iglesia, y el Papa Francisco. Bueno, y por aquí tenemos otros documenticos pues más pequeños. Eso, la mayoría los venden en Paulina, eso es muy barato, 2.000, 3.000 pesos cada cartillita esta. Tercio Milento Adveniente, carta apostólica sobre el tercer milenio, muy importante, del Papa Juan Pablo II, para recibir, recordemos, allá el jubileo del año 2000. Esta carta fue la que preparó el jubileo. Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Entonces, documento, una bula, el jubileo de la misericordia. Porta Fidei, la puerta de la fe, carta apostólica del Papa Benedicto XVI sobre la puerta de la fe. Mysterium Fidei, sobre la doctrina y culto de la Sagrada Eucaristía. Mire, este es del Papa Pablo VI. Papa Pablo VI sobre la Eucaristía, pero mire que el Papa Francisco también vuelve a sacar sobre la Eucaristía. O sea, la doctrina se va reforzando cada vez más, se va profundizando. Populorum Progressum, el desarrollo de los pueblos. Pues mire, esto es del Papa Pablo VI también. Como siguen siendo actuales, los pueblos se vienen desarrollando, sino que a veces la medida del desarrollo a veces como que se sale, y eso era lo que decían en el sermón del Viernes Santo el Padre Cantalamesa, que el desarrollo de los pueblos también tiene que llevar su medida, su templanza, llamémoslo así, su medida, porque si se sale por caminos que nosotros se desarrollan, pero en un desarrollo digamos no inteligente, sino un desarrollo fuera de los parámetros de la moral de lo que es el ser humano, el desarrollo de los pueblos. Sobre el celibato sacerdotal, Sacerdotalis Celibatus, el Papa Pablo VI. Mire, para los jóvenes que están pues discerniendo sobre el camino vocacional, el celibato, uno de los, digamos, de esos consejos evangélicos que se les piden a los religiosos, a los consagrados, el celibato. Entonces es importante, y hoy en día pues que
pues que se han dado algunos casos de pronto de corrupción de algunos pues sacerdotes que pudieron haber cometido un error, pues tenemos que tratar de pedirle a Dios y rezar para que todos los sacerdotes sean verdaderamente célibes, que ese don vaya acompañado siempre de una fortaleza en mantener el celibato. Signum Magnum, sobre el culto a la Santísima Virgen María, de Pablo VI. Mire, excelente, el culto a la Virgen María. ¿Cuál es el culto que le debemos a la Virgen María? Es un culto de hiperdulía, ¿cierto? Dulía es el culto de veneración que le damos a los santos, y hiperdulía quiere decir un culto superior al de los santos. La Virgen María merece ese culto superior al de los ángeles, al de los santos, pero inferior al que le damos a Dios, que es el de la tría. Entonces, sobre el culto a la Virgen María. La Humanae Vitae, sobre la vida humana, mire, la regulación de la natalidad. Entonces, ahí viene como pues, nos explica cuál es la visión de la Iglesia sobre el control de la natalidad, de acuerdo al plan de Dios, que es un método totalmente natural. Para eso Dios nos hizo a la mujer con sus periodos de fecundidad reproductivos, y pues nosotros somos inteligentes. Todo esto que llaman los métodos anticonceptivos, que en realidad son abortivos, digamos que la Iglesia no los aprueba. Entonces hay que mirar cuál es verdaderamente la misión del matrimonio: es dar vida, que todo acto sexual debe estar abierto a la vida. Y pues aquí nos enseña la Humanae Vitae sobre la regulación de la natalidad de su santidad el Papa Pablo VI. La carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, lo que le decía, de Juan Pablo II, sobre la Eucaristía. Entonces, esta carta también la estudiamos en la parroquia, es muy importante. Al final viene la parte donde también María como mujer eucarística. Entonces, la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Aquí esta carta del Papa Juan Pablo II, pues nos muestra claramente cómo la Eucaristía no podemos perderla de vista. Y pues ahorita estamos en el coronavirus, nos toca la Eucaristía un poco de lejitos, pero la idea es que la Eucaristía tiene que ser vivida una relación muy interior y digamos, muy cerca del altar. El altar es el sitio donde se celebra el sacrificio, que se ha vuelto, digamos, eterno. Se actualiza día a día en nuestros altares. Tenemos que estar ahí porque es con Dios, y si no es con Dios, pues no sé con quién más será. Dios es amor, del Papa Benedicto XVI. Muy buena sobre el amor de Dios. Excelente. Si hay algo para uno alabar a Dios, es conocerlo, el amor que Él tiene pues por cada uno de nosotros. Y esta otra que es parecida al sacramento del amor, que es sobre la caridad, ¿cierto? Entonces, del Papa Benedicto XVI, sacramento del amor. Redentoris Mater, la madre del Redentor, del Papa Juan Pablo II, también sobre la Virgen. Mire, entonces veamos que Pablo VI sacó de la Virgen, Juan Pablo II también, la madre del Redentor. Mulieris Dignatin, la dignidad de la mujer. Mire, las mujeres no se pueden sentir excluidas. Juan Pablo II saca para las mujeres también su documento, la dignidad. Ellas, como el hombre, somos, digamos, una sola raza. No hay distinción de sexos. La mujer siempre ha estado a la par con el sexo masculino, nosotros, y ellas tienen su dignidad como hijas de Dios y su misión en la Iglesia. Solicitud Rei Socialis, la preocupación social de Juan Pablo II. Seguimos todavía con la preocupación social, sí, claro, somos seres sociales. Luego tenemos que estar en esa sociedad, y la doctrina social de la Iglesia siempre se ha preocupado, la Iglesia siempre se ha preocupado por la cuestión social. Entonces, esta de Juan Pablo II nos muestra un poco cómo la Iglesia tiene su misión ahí.
El Evangelio de la vida del Papa Juan Pablo II, que también lo estudiamos nosotros, me acuerdo, estábamos en el bachillerato, cuando salió este bonito documento, encíclica, Evangelium Vitae, Evangelio de la vida, que entonces nos muestra cómo tenemos que proteger la vida desde la concepción hasta su muerte natural. No vale el aborto, no vale la eutanasia, no vale la pena de muerte tampoco. Ya el Papa Francisco lo dijo, que ha abolido digamos, el numeral del catecismo que permitía, digámoslo así, todavía como una opción última la pena de muerte. Ya no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque se le priva al hombre de su derecho a la salvación, a la misericordia de Dios. Entonces es solamente Dios el que puede decidir el momento en que el hombre muere. El resto nadie puede tocar la vida de una persona para quitársela, porque le está violando a Dios el derecho que le está dando a esa persona de salvarse. Evangelio de la vida. El esplendor de la verdad también del Papa Juan Pablo II. La iglesia es el esplendor de la verdad, como dice la Madre Angélica. Así llama el canal EWTN, la Madre Angélica, el esplendor de la verdad. Está en la iglesia católica. Entonces, esta es encíclica también. Entonces, es muy importante saber que, darle gracias a Dios que estamos en la verdad plena, en la iglesia católica. Y esta es sobre el amor en la familia. Esta está repetida, ya la habíamos mirado acá. Amor y Leticia. Bueno, encíclicas hay muchas, hay otras que, por ejemplo, este año sacó la carta esta del año pasado sobre el pesebre, tan bonita el Papa Francisco. Este año sacó esta otra carta sobre ¿qué? Bueno, día tras día el Papa también nos va alimentando y nos va colocando la misión. Bueno, espero les haya gustado este video. A leer, hermanos, como le tocó leer a San Agustín. San Agustín nos dejó también mucha literatura. Miremos ese tratado grande sobre la Trinidad, sobre la ciudad de Dios, también muy bueno. Nos dejó sus confesiones, los soliloquios. Literatura es lo que hay. Aquí les mostré un poquito de lo que es doctrina, pero por ejemplo en la biblioteca todo lo que es espiritualidad y todo eso, yo tengo más de 300 libros de espiritualidad. Pues no es solo tenerlos, sino que tratar como de vivirlo, ¿cierto? Entonces, pero hay que quererlos, hay que desearlos y pedírselo a Dios, y Dios se los va a colocar a uno en la mano a medida que uno los va necesitando. Entonces, no más ser católicos ignorantes, sino leer, instruirnos, pedirle a Dios la gracia de poderla vivir para su mayor gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.